Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Cristancho y con el propósito de desarrollar esta evaluación interna oral e individual voy a utilizar la cuestión global, cómo devela la literatura en la construcción del individuo, las consecuencias que surgen a partir de la persecución de la falsa felicidad en la sociedad modernizada. Eh, Voy a utilizar el campo de indagación, creencias, valores y educación y voy a utilizar las obras El elogio a la dificultad y otros ensayos de Zuleta, género ensayo literario, y El enfermo imaginario de Molière, género dramático comedia. El fragmento que voy a utilizar de la primera obra es un fragmento en el que Zuleta critica el concepto de juventud y lo describe como una enfermedad burguesa. Y el segundo es el acto 14 la escena 14 del acto 3 de El enfermo imaginario. Este es como el final de la obra, ya que Argan por fin consiente del matrimonio de su hija con Cleantro y le propone que para hacerlo se tiene que convertir en médico. Y en cambio su criada le dice a Argan que mejor él mismo se haga médico. Entonces, para el desarrollo de la cuestión, podemos empezar con el hecho de que ambas obras utilizan la crítica, la sátira, el humor, y también Zuleta utiliza autores como Marx y Freud, entre otros filósofos, y también refuta totalmente la idealización de la juventud. Entonces, el concepto de juventud lo vemos muy marcado por la persecución de la felicidad. Este momento de juventud es una transición entre la niñez y la adultez. Zuleta lo describe como ese periodo idealizado por la burguesía, como el periodo en el que el individuo puede construir su identidad para poder que ésta sea más socialmente aceptada. Es un periodo de exploración personal, de desarrollo de las capacidades y sí, desarrollo de las capacidades específicamente hacia los ideales de la sociedad. Y esto puede causar su prolongación innecesaria, ya que el individuo, al no poder alcanzar estas expectativas de la sociedad, recurre a prolongado y recurre al término enfermedad burguesa, ya que, como he dicho, es algo negativo para él, y aparte por el estatus social que tienen estos individuos, no hay presión de salir de ese periodo de juventud, sino que al contrario se apoya por su clase social, ya que a diferencia de Colombia, una perspectiva que él emplea al ser un filósofo colombiano, las clases sociales bajas se ven obligadas a no poder tener este momento de juventud al tener que empezar a trabajar para poder sustentarse a sí mismos, cosa que no pasa en la burguesía, pues por su estatus socioeconómico. Cito directamente de él. De nuevo, se trata de una juventud que tiene ese periodo de dependencia extendida, una prolongación de la adolescencia. Entonces, como él dice, es una enfermedad, ya que el individuo, por querer perseguir las expectativas sociales, no puede perseguir en su desarrollo sus aspiraciones personales que lo llevan a la felicidad. Quedándose él así en un estado de miseria psicológica al no poder perseguir sus propias aspiraciones. Esto lo vemos en El enfermo imaginario, ya que, como ya he dicho, la hija de Argan hace todo lo posible por no casarse con el pretendiente que su papá quiere que se case, que es un médico. Entonces vemos ahí el concepto de felicidad, ya que para Argan el concepto de felicidad es la persecución de un mejor estatus socioeconómico mediante el casamiento con un médico para su hija. Y esto es un problema de la sociedad industrializada, ya que por el auge del capitalismo en el siglo XX se tiene el concepto de felicidad como la estabilidad económica. Todo esto gracias a crisis económicas en las que pues la sociedad tenía que
tuvo que sufrir mucho las clases sociales bajas por no tener como los ingresos económicos suficientes para poder sobrevivir. Y es entonces que por eso en la sociedad modernizada un mejor estatus socioeconómico se ve como la meta de la felicidad. Y entonces, como vemos en este fragmento del enfermo imaginario, esta condición no se cumple para ella y hace todo lo posible por cambiarlo. Esta persecución de la felicidad hacia el mejor estatus socioeconómico es un problema muy importante, y por eso se hace énfasis en el término enfermedad burguesa, ya que pues, el individuo, al perseguir las expectativas sociales y en vez de desarrollar su propia identidad y aspiraciones en la juventud, este periodo se utiliza es más para cumplir las expectativas sociales, para poder alcanzar el estatus socioeconómico esperado. Entonces encontramos en este periodo de juventud que no es una exploración verdadera del individuo, sino su sumisión hacia la sociedad. Entonces encontramos, además del estado de miseria psicológica, encontramos la pérdida de la identidad, la deconstrucción del individuo, la depresión. También encontramos la falta de la capacidad de raciocinio. Entonces, aunque pareciera que este periodo es un periodo para el desarrollo de las capacidades del individuo en su momento de exploración personal, es absolutamente todo lo contrario, deconstruyéndose su identidad para favorecer y pertenecer a la sociedad. Esto entonces también puedo citar del fragmento de El enfermo imaginario, que además, Señor, con vuestra barba tenéis ya mucho adelantado. Unas buenas barbas constituyen más de la mitad de un médico. Y en este fragmento podemos ver que la intención de Argan con querer ser médico o tener un médico en la familia, pues además de consolarlo en su estado de hipocondríaco, más bien es un reflejo como la persecución de la felicidad en el siglo XX se caracteriza solo por la persecución de las falsas expectativas sociales y solo por querer encajar. Solo son apariencias las que se buscan y no la felicidad real. Por esto se puede ver que la persecución de la falsa felicidad en la sociedad modernizada se caracteriza por el ciclo de construcción personal, de construcción de la identidad y miseria psicológica en el individuo, además de la prolongación, el deseo de la prolongación de la juventud, ya que el individuo, pues como ya dije, busca prolongar la juventud para tener la falsa ilusión de poder construir su propia identidad y ser feliz, cosa que nunca va a pasar si sigue buscando las aspiraciones sociales y no las propias. Con esto, estos dos autores nos plantean una reflexión muy importante, que son nuestras aspiraciones, nuestras verdaderas aspiraciones. Entonces es un momento de reflexión muy importante para el lector, y esto lo logra El enfermo imaginario al ser una comedia, pues poner énfasis en situaciones absurdas que realmente no son tan absurdas, al el lector poderse quedar identificado, por ejemplo, de la situación de querer buscar un mejor estatus socioeconómico, y el ensayo logra hacer esto al pues confirmar las sospechas del lector, porque bien se sabe que la juventud se caracteriza por ir en contra de los ideales sociales al querer buscar esta felicidad, pero después someterse a ello. Entonces el ensayo confirma las sospechas del lector con argumentos sólidos. Gracias.